vamos a cumplir 20 años en enero del 2020. Nace debido a un apoyo como voluntaria en diferentes centros de Guatemala, hasta que me tocó apoyar en un centro de niños con cáncer, y en ese momento vi la necesidad imperante de que los pacientes, cuando ya no había nada que hacer por ellos, los mandaban a su casa a terminar sus días en un ambiente que no era el más óptimo, y no porque fuera su casa, sino porque realmente era un ambiente que no estaba preparado para ese tipo de apoyo, y para que el paciente al final pudiera tener un trascender diferente a lo que pudiera ser si está en su casa sin apoyo médico, sin oxígeno, sin medicación y sin saber cómo hacerlo tampoco, ¿verdad? He trabajado en el sistema público y en el sistema privado. Son cosas muy diferentes, pero tenemos el sistema que no está como acorde, no tiene el soporte para poder cumplir con los requerimientos de la población, lo que necesita. En lo privado se tienen todos los recursos, pero se cubre a una población muy pequeña. Entonces, los pacientes que nosotros tenemos, si lo quieren ver a largo plazo o a sangre fría, son pacientes que no los quiere tener ni lo privado, ni los quiere tener el hospital público, y costear un paliativista en casa es caro, ¿verdad? Cuando mi bebé estaba en el hospital, pues ahí a ella solo la miraba sedada. Ya estando acá en la fundación, pues mi bebé prácticamente está, digamos, que está normal, ¿verdad? Porque ella se despierta, llora, come. Es totalmente diferente. En el hospital ni siquiera podía cargarla, a veces no la podía tocar, ni siquiera darle un beso, ¿verdad? Mucho menos abrazarla, nada. En cambio acá sí. Realmente me quedé admirada, sobre todo con el amor y la dedicación con que atendían a la niña, sin imaginarme que un día pues nosotros íbamos a necesitar de ese apoyo, pero del amor incondicional con que ellos atienden a cada uno de los pacientes y los familiares. La verdad, yo decidí hacerlo porque yo sabía que mi mami iba a estar en un lugar muy bien atendida, con mucho amor, porque en casa teníamos el amor, pero no teníamos las condiciones ni físicas ni médicas para atenderla como ella de verdad lo necesitaba y como se lo merecía. Es algo difícil para nosotros como fundación no contar con esos recursos, ¿verdad? Pero al final del día siempre no hay ningún paciente que se haya quedado sin medicamento. A veces vienen personas y dicen, mire, aquí traigo un poquito, pero allá afuera será poquito, pero aquí es mucho, es bastante, ¿verdad? Porque cada cosita, por muy pequeña que sea, viene beneficiada, que se benefician mucho los pacientes, ¿verdad? Y pues ellos también lo disfrutan. Llego con el paciente y le pregunto qué es lo malo que le gusta. Entonces ellos me dicen qué quieren, yo vengo y se los preparo. Pues los preparo para que ellos se sientan a gusto. Mi motivación, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, que realmente una vez pues ya estuvo acá, y también mi finado abuelo, que en paz descanse, yo en momentos también lo cuidé. Pero lo más difícil es decirle adiós a un paciente. La verdad, yo tengo años de trabajar en enfermería, pero nunca había trabajado con un paciente con cáncer. Es muy duro, me ha enseñado mucho trabajar de corazón. Creo que nos hace valorar el día a día y nos hace darnos cuenta que cada minuto es invaluable y que a veces damos las cosas por sentado. O sea, como la salud, por ejemplo, decimos, ay, bueno, es parte de, pero no, o sea, el tener salud para una persona implica muchas otras cosas. Entonces, son personas que lo necesitan y que al final del día se llevan más allá de lo que yo le puedo dar o de lo que aprendí en la universidad, sino que nos hacen crecer como seres humanos. Qué hermoso.
Qué hermosa labor y qué hermoso video. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente tema y vemos la placa para platicarles quiénes son nuestros ponentes, por favor. Bienvenidos. Pues justo ya vemos como introducción el video del hospice en Guatemala y de la Fundación ANMAR Ayudando. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas que también con mucho amor y mucho cariño han estado al pendientes desde que las invitamos de preparar este espacio para ustedes. Sé que ya es la última tema que vamos a ver antes del receso, entonces les agradezco a todos los que han estado aquí y créanme, va a valer la pena. Y bueno, para iniciar quisiera dar la bienvenida a Miriam Ríos. Ella es directora ejecutiva de la Fundación ANMAR Ayudando. Fundó el primer hospice Villa de la Esperanza en Guatemala, que atiende a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en fase terminal, brindando un cuidado paliativo integral sin costo alguno al más pobre. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A continuación tenemos a la psicóloga Alexandra Aceituno Ríos. Ella es subdirectora del Hospice Villa de la Esperanza de Fundación ANMAR Ayudando. Es psicóloga clínica de la salud y cuidados paliativos. Realiza intervenciones de prevención y promoción del proceso de salud y enfermedad con experiencia en abordaje de pacientes y familias con enfermedades que limitan la vida. Forma parte de la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos a la enfermera Ana Lidia Velasco López. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia, miembro del equipo de cuidados paliativos de SECPAM y tiene 10 años de experiencia como cuidadora profesional de pacientes pediátricos. Hola, gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchas gracias por contar con ustedes tres en este tema. Y quisiera empezar con psicóloga Alexandra. ¿Qué entendemos por el cuidador, el rol del cuidador? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues realmente tenemos que recordarnos que dentro de el ambiente de un paciente con una enfermedad crónica, el cuidador es parte de, ¿no? O sea, es esta persona que llega a las consultas, que nos acompaña, que está ahí para el paciente, ¿no? El que se encarga de abastecer las cosas, de programar las citas y esta parte. Entonces vamos a ver un poquito más detallado qué es esto del cuidador primario informal, el CPI, ¿verdad? Como le conocemos, y le decimos el cuidador primario informal, pues, pero realmente es esta persona que está siempre al pie del cañón, ¿no? Se denomina cuidador informal a las personas que realizan la tarea del cuidado de personas enfermas, como decíamos hace un momento, que no pueden valerse por sí mismas para la realización de las actividades de su vida diaria, ¿no? Como es su limpieza, su alimentación, movilizarse, vestirse, administrar los medicamentos o tratamientos que sean necesarios y acudir a sus consultas médicas, entre algunas otras. Una parte importante acerca del cuidador, ¿verdad? Es que cómo hacen estas personas para dar el cuidado, ¿no? Porque no es solamente el estar ahí, ¿no? Es proveer de estas cosas materiales que podríamos considerarlas de esta manera, ¿no? Sino que realmente a veces estos cuidadores pues a veces están un poco frustrados con respecto a cómo acercarse o cómo abordar al paciente como tal, ¿no? Y tenemos esta mnemotécnica que se llama LOHA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que nos dicen consulta, escucha, mira, ayuda y consulta de nuevo, ¿no? Entonces es muy importante. Están, como ven, pues les podría decir, aprendámonoslas en español, pero realmente pues están en inglés como bien lo decía al principio, que es ask, listen, observe, help y ask again. Entonces realmente esta parte también es importante, ¿no? El que los cuidadores tengan la capacidad de acercarse a su paciente y de abordar los temas que son necesarios para esta persona, no solamente en la parte física, sino también emocional y espiritual. ¿Qué le pasa a los cuidadores primarios informales como tal, no? Pues hay varios aspectos y creo que esta parte es importante, lo veíamos un poco en la parte de los cuidados paliativos y nosotros en Fundación ANMAR Ayudando, pues trabajamos a las personas
a través de diferentes áreas, ¿no? O sea, somos un ser completo. Y en el aspecto social, pues hay pocas oportunidades de desarrollo porque esta persona se dedica puramente a cuidar al paciente, ¿no? Entonces es esta persona que muchas veces ya no trabaja porque se queda con el paciente en casa, ¿verdad? Empiezan las problemáticas familiares también, porque es la persona a la que le toca defender los derechos del paciente, le toca estar al pendiente de su paciente, le toca enfrentar a todos y decir, bueno, levantar la mano y decir, bueno, a mí me toca pedir dinero esta vez, o me toca pedirles apoyo, o me toca decirles lo que me comentó el doctor, ¿no? Pues como decíamos anteriormente, pierden sus empleos y esto disminuye el ingreso económico en casa, ¿no? En la parte de los aspectos físicos vemos cuidadores primarios que tienen alteraciones del sueño, ¿verdad? Que dejan de dormir porque estos pacientes deben de administrárseles medicamento en las noches o el paciente no está durmiendo de noche, entonces el cuidador pues está al pendiente de él. Luego durante el día el paciente duerme durante todo el día y el cuidador pues no puede descansar porque se tiene que hacer cargo de las obligaciones dentro del hogar, ¿no? Tenemos afecciones osteomusculares, infecciones frecuentes, afectaciones cardíacas y uso y abuso de sustancias, ¿no? En algunos casos. En la parte de la parte emocional, tenemos sintomatología ansiosa. Entre el 45% y el 80% de los cuidadores presentan sintomatología ansiosa y en muchos casos no es tratada, ¿no? Vemos entrar al paciente a la clínica, pero nunca preguntamos cómo está esta persona que cuida de él. Tenemos un 30-50% de sintomatología depresiva como tal, una reducción de la calidad de vida y esto empieza a generar una sobrecarga del cuidador, ¿no? Entonces es importante que como equipo de salud, ¿verdad? Que nos conformamos de diferentes disciplinas, pues que realmente evaluemos al paciente y al cuidador, ¿no? Y tenemos en los aspectos familiares, pues esta conspiración del silencio, ¿verdad? En el que vemos al paciente o al cuidador que no le dice al paciente lo que está sucediendo en casa, ¿no? Y debido a todo esto, podemos generar que este cuidador se convierta en un paciente nuevo, ¿no? Porque todas estas reacciones familiares conflictivas, la dualidad de reacciones emocionales, la consecuencia sobre la salud, las consecuencias laborales, económicas, que ya no tiene tiempo para sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo hacemos que esta persona pues realmente también tenga tiempo para sí y se pueda cuidar a sí mismo, ¿no? Y deje de convertirse en este nuevo paciente. Y ahí entramos un poquito en cómo trabajamos nosotros como institución o cómo trabajamos todos como equipo de salud para que esta persona pues también tenga herramientas necesarias para el cuidado en casa de este paciente, ¿no? O sea, organizarse en casa, cómo se organizan, tener sesiones frecuentes en la parte emocional para el paciente, ¿no? Para el cuidador, perdón. Como cuidador primario, las personas tienen derecho a dedicarse tiempo a sí mismas o hacer actividades, ¿verdad? Sin sentirse culpable. Esto es muy importante porque hay pacientes, cuidadores que llegan y nos dicen, es que yo fui a, no sé, a comer, a tomar un café o a tomar un helado y entonces mi paciente se puso mal, ¿no? Y ahora me siento culpable porque yo no estuve ahí al pendiente o porque la persona que se quedó a cargo no sabía dónde estaban los medicamentos, ¿no? Entonces, el organizar las cosas en casa para que esta persona pueda delegar responsabilidades a otros y pueda ocuparse de sí misma es importante, ¿no? Expresar sus sentimientos sin lastimar a otros, sentirse triste, enojado o cansado, porque al final del día pues somos seres humanos, ¿no? O sea, no somos robots y al final nos cansamos también, ¿verdad? Preguntar sobre lo que no entiendo, o sea, hacer las preguntas necesarias. Yo siempre invito a los cuidadores a hacer un listado de preguntas antes de llegar a la consulta, ¿no? Y decir al doctor, mire, pues de la última sesión me quedaron estas dudas y cómo puedo abordarlas, qué puedo hacer con respecto a esto. Buscar soluciones que se adapten a sus necesidades y posibilidades. Esta parte es importante porque a veces tenemos estos cuidadores que deben de asistir a una consulta, pero justamente ese día tenían otra obligación, entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces, poder adaptar los horarios a cosas que a ellos también pues les convenga, ¿no? Ser tratado con respeto, tanto por el paciente como por la familia, como por el equipo de salud, ¿no? Pedir y recibir orientación y ayuda de la mejor manera, o sea, adaptar todo el cuidado a sus necesidades, ¿no? Ser reconocido como una persona valiosa e importante para su familia y para la comunidad.
Y a veces, como equipo de salud, siempre decimos, ¿no? Pues recuérdele a su paciente lo mucho que lo quiere, valórelo, dele el apoyo que necesita. Pero ¿qué pasa con este cuidador? ¿Quién es el que le dice y lo hiciste bien, estás haciéndolo bien, apoyaste a tu paciente, ¿no? Decir no cuando lo que se le pide es excesivo, poder decir no, eso no lo voy a hacer, eso no creo que sea capaz o simplemente no quiero hacerlo. Tiene que haber alguien más en la familia o en el círculo cercano del paciente que pueda apoyarme con esto y ser capaz de seguir con su propia vida, ¿no? O sea, el poder decir, bueno, hoy me toca ir a ver a mis hijos, si es que el cuidador tiene hijos, o hoy voy a salir con mi esposo, o hoy voy a ir a cenar, o hoy simplemente quiero quedarme en casa y descansar, ¿no? Tener una noche para que ellos se sientan cómodos. Entonces, como nos damos cuenta, este cuidador realmente es la persona que está al pie del cañón para el paciente, el que se encarga de muchísimas cosas, el que se encarga de administrar medicamentos, de asegurarse que haya medicamentos, de programar las consultas con los médicos, de llevar y traer al paciente, de hacerle la comida que le gusta, que tenga comida, que se alimente, que duerma bien, pero esta persona también necesita a alguien que pueda estar al pendiente de él y le diga, ya comiste, ya dormiste, qué tal has descansado y qué tal ha sido pues tu semana, en qué te puedo ayudar, ¿no? Y creo que esa parte es importante. Nosotros como fundación creemos muchísimo que esta pregunta genera muchas conversaciones interesantes, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas hoy de mí? ¿No? Entonces, esto es un poquito de qué es el cuidador primario y vamos a entrar más a profundidad de cuáles son las intervenciones o cuál es el tipo de acción que podemos tener con respecto a esto del cuidador primario, ¿no? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Ahí ya. Perfecto. Muchísimas gracias, psicóloga. Alexandra, perdón, que te voy a hablar de tú. Y vamos a continuar ahora, por favor, con Miriam Ríos, quien nos va a platicar un poquito del modelo de intervención que utilizan en la fundación y la importancia de que los cuidadores acudan a las organizaciones para buscar apoyo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que en la Fundación Amar Ayudando y dentro del Hospice Villa de la Esperanza, desde que nacimos como institución, pensamos en que una de las cuestiones más importantes o una de las áreas más importantes que deberíamos de trabajar era primero ese acompañamiento al paciente con un familiar que es su cuidador principal y que estén dentro de la institución ambos para uno apoyar al otro y el otro sentir que no lo fueron a dejar a un lugar y lo abandonaron. El apoyo realmente de estos cuidadores es más que todo un acompañamiento para ese paciente, para su paciente, y para esto pues nosotros también contamos con una escuela de cuidadores. Esa escuela de cuidadores ayuda a que el cuidador, estando dentro de la institución, logra aprender el manejo de cómo atender a su paciente desde algo tan simple como poder darle de comer correctamente en una posición correcta o poder movilizarlo o poder bañarlo dentro, estando en cama, por ejemplo, o a veces pues el simple hecho de pensar en que el cuidador como tal debería de descansar cuando su paciente descansa, que es algo que no sucede, como dice Alexandra, cuando están en su hábitat específico de ellos, de su hogar, porque obviamente ese cuidador tiene otras cosas que hacer dentro del hogar. Entonces, estando en la fundación es totalmente diferente. Nuestras habitaciones son independientes y dentro de cada habitación existe un sofá cama que permite que ese acompañante duerma en las noches correctamente bien. Se le dan sábanas, ropa de cama completa, almohada, todo lo necesario para que este cuidador pueda pasar la noche tranquilo, sabido de que hay alguien más que está atendiendo a su familiar enfermo. Entonces, una de las cosas de ser cuidador es que el cuidador realmente es aquella persona que da 3 pasos adelante cuando tienen un familiar enfermo, mientras el resto de la familia da 10 pasos para atrás. ¿Por qué? Porque realmente nadie nos enseña a ser cuidadores, nadie nos enseña a atender a un paciente enfermo en casa, nadie nos explica la importancia y la bendición que es estar ahí para ellos. Como decía un anuncio, ser cuidador y estar para nuestros seres amados, acompañándolos en una enfermedad crítica, en una enfermedad terminal, realmente no tiene precio.
Nuestra visión y nuestra misión es ofrecer los servicios de hospice y cuidados paliativos, enfatizando específicamente el derecho de los seres humanos de vivir hasta el último momento con dignidad y amor. Y nuestra misión es proveer servicios en un ambiente caracterizado por el amor, la compasión y la excelencia profesional. Y de hecho, si se fijan, el orden es ese: el amor, la compasión y la excelencia profesional. De nada nos sirve mucho tener un excelente profesional que no sea compasivo y amoroso con sus pacientes y con sus familiares. Y eso es precisamente lo que solicitamos de todo el equipo que trabaja en la fundación. Y nuestro compromiso es ofrecerles a los pacientes un lugar cómodo y confortable, que puedan ellos sentirse en un hogar fuera de su hogar y que esté de acuerdo a su forma de vida y a sus creencias. O sea, no solamente vemos al paciente como un ser físico, sino también trabajamos en la parte integral del paciente. Vemos al paciente como un ser físico, emocional, espiritual y social. ¿Qué brindamos? Y al hablar de medicamentos, por ejemplo, para el control de síntomas, también estamos hablando de medicamentos que puedan necesitar el cuidador en un momento dado, simplemente el simple hecho de que tiene un dolor de cabeza, de que se siente un poquito cansado, o una atención donde la doctora, directora médica de la fundación puede checarlos, aunque no sea directamente el paciente al que estamos tratando. Nosotros brindamos a este familiar, tanto a él como al paciente, sus 3 tiempos de comida. Los atendemos 365 días del año, 24/7. Tenemos un equipo de enfermería completo que trabaja 24/24. Hay limpieza, seguridad y mantenimiento dentro del hogar. Y como les decía, es una habitación independiente para cada paciente, como ven en las fotos. Además, tenemos áreas verdes equipadas con mesitas para que ellos puedan, si se sienten cómodos, puedan salir, desconectarse un poco del ambiente en que están y tan simple como en un momento dado poder jugar o hacer actividades manuales que los ayuden a relajarse y a sentirse no solos, que eso es algo muy importante, porque el cuidador principal siempre experimenta la soledad en sus hogares donde está atendiendo, o cuando tiene que llevar al paciente al hospital y no lo dejan quedarse, pues se siente solo porque no logra entrar, tampoco puede estar directamente en su casa y tiene que movilizarse todos los días a ver si logra un ingreso en el hospital donde se encuentra el paciente. Nosotros en la fundación tratamos de tener diferentes tipos de estrategias. Una de las estrategias más importantes es la asesoría profesional, y eso se brinda a través de un equipo psicológico que atiende correctamente al cuidador y al paciente, pero el cuidador es tan importante como el paciente para nosotros. Y aparte del cuidador, logramos un trabajo de equipo en familia, donde también se atiende a la familia y se le da una guía de cómo está el paciente, cómo se le puede apoyar, qué está sucediendo, cómo vemos la situación. Esto es importante porque se da desde, la fundación tiene 21 años y medio de existir, y desde hace 21 años y medio se da. Obviamente ahora con la pandemia es más complicado, entonces la parte familiar se atiende a través de telemedicina o de videollamada para poder hablar con toda la familia, ponerle al día de cómo está su paciente y poder atenderlos. Tenemos grupos de duelo, grupos de autoayuda, y una de las cosas muy importantes para nosotros es que tanto la familia como el cuidador principal tienen que estar muy bien informados de lo que está sucediendo, porque si tienen la información, saben cómo pueden realmente apoyar y servir a su paciente, y cómo poder trasladar ellos mismos la información, el cuidador principal, la información al resto de la familia, de una forma en que todos entiendan qué está sucediendo, qué puede llegar a suceder y cómo podemos ir un día a la vez. Ese es uno de los lemas de la fundación, es un día a la vez, donde todo el mundo tiene que pensar qué vamos a hacer hoy, tanto por el paciente como por el cuidador principal, como por la familia, hoy. Mañana será otro día y ya veremos, cuando lleguemos a mañana volverá a ser hoy, y para atrás no podemos ver porque no podemos mejorar ni corregir nada de lo que ya se hizo. Cuidar al cuidador es sumamente importante. Cuidar al cuidador y conseguir a alguien que lo pueda relevar en un momento dado es muy importante. Entonces, les pedimos a todos la importancia de poder estar ahí para ellos también, no solamente para el paciente,
Muchísimas Básicamente gracias, es eso. Miriam. Ujú. Estamos intentando que se reúna nuevamente nuestra enfermera, que se salió un momentito de la sesión, pero quisiera aprovechar para hacerles una pregunta y posteriormente leer algunos de los comentarios. Sabemos que la codependencia a veces es una parte compleja de las relaciones de forma normal, pero en esta relación de cuidador-paciente, ¿cómo podemos distinguir cuando ya estamos cayendo en una sensación o en un tema de codependencia? ¿Y qué podemos hacer para tener una relación sana? Es una pregunta bastante interesante. Muchísimas gracias. Creo que una parte importante es la evaluación constante de la relación entre el cuidador y el paciente, ¿no? Em, Cuando empezamos a hablar un poquito lo que decía Miriam, el hecho de poder relevar al cuidador y apoyarlo, nosotros específicamente en la fundación, pues como tenemos pacientes en su mayoría en final de vida, ¿no? Entonces este cuidador al que le decimos, alguien más puede venir porque usted está muy cansado y alguien que lo pueda apoyar y dice, no, 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 a mí no me importa, yo no me quiero mover de su lado, no quiero dejarlo. Entonces empezamos a generar esta conversación, ¿no? De preguntarle qué es lo que le da miedo, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa? Porque muchas veces lo que sucede con este cuidador es que no lo quiere dejar porque tiene miedo que el paciente, pues, no sé, que fallezca cuando él no está o que el paciente piense que ya no quiere estar con él, ¿no? Porque empezamos a generar esta parte en donde el cuidador le dice al paciente, ¿no? O sea, estoy siendo una carga para ti, el paciente le dice al cuidador, estoy siendo una carga para ti, y el cuidador no quiere que el paciente se sienta de esa manera, ¿no? Entonces es una relación de ambas vías. Entonces, empezar a generar esta conversación primero con el cuidador, luego con el paciente y luego unificarlos, ¿no? En donde ellos puedan tener una conversación en ambas vías y puedan decirse uno al otro, ¿no? Cómo me siento, cómo he sentido que me has cuidado, cómo me siento si tú te vas, también me importa que tú te cuides, ¿no? Porque esta conspiración del silencio no necesariamente tiene que ser con toda la familia, sino que entre ellos mismos está esta conspiración del silencio donde el cuidador no le dice que se siente mal o no lo quiere dejar. Entonces, creo que la evaluación constante de esta relación es importante y darnos cuenta de dónde viene esta necesidad del cuidado, ¿no? O sea, ¿viene puramente de cuidar al paciente o viene de una necesidad propia del cuidador? Y encontrar cuál es esa necesidad y empezar como a trabajar, ¿no? Entonces es un poquito como ir jalando el hilo, ¿verdad? Hasta encontrar el punto y decir, ok, esto es lo que necesitamos trabajar. Y creo que a veces esto viene un poquito de generar estas preguntas que pueden ser incómodas para el cuidador. em, y que a veces generan respuestas que el cuidador no quiere que el paciente sepa, ¿no? Entonces, empezar como a tratar de sacarlos de su zona de confort. Yo siempre les digo a los pacientes y a los cuidadores, ¿verdad? Que se vuelven pacientes, que a veces para construir tenemos que desconstruir, ¿no? O sea, tenemos que hacer un caos en la situación actual para empezar a tomar las cosas que sí nos funcionan y sacar las que no nos están funcionando. Nos comenta Margarita Almanza, fundamental cuidar al cuidador, ya que es cansado física y emocionalmente la condición de enfermedad y más triste cuando no tienen recursos económicos ni buena red de apoyo. Justo por eso organizamos este taller y a continuación ya tenemos a la enfermera Ana Lidia Velasco, quien nos va a apoyar justo con estas recomendaciones prácticas, porque sabemos que es muy cansado a veces y hay muchas dudas y preguntas, ¿no? De lo que necesita hacer un cuidador. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a compartir una presentación. Okay. ¿Ya se ve? Sí. De acuerdo. Bueno, yo les voy a hablar prácticamente de las recomendaciones prácticas para el cuidador. ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué necesito saber para hacer pues estos cuidados, darle un enfoque? ¿Qué necesito? Sabemos que muchas veces cuando comenzamos con esta etapa de cuidador, me cuesta saber qué voy a hacer, qué necesito hacer primero. Puede ser que me confunda, que no sepa por dónde empezar. Ajá. Todo cambia, entonces es importante que tengamos una visualización de qué necesitamos. Vamos a ver, para facilitar el cuidado es trascendental priorizar y administrar sus fuerzas y sus recursos, precisamente lo que comentaban. Muchas veces nos desgastamos demasiado
Y eso también nos va a provocar cansancio a nosotros. Para poder cuidar, necesitamos cuidarnos y necesitamos saber, bueno, con qué recursos sí cuento, qué sí puedo hacer en este momento, qué no puedo hacer, ir viendo a qué le voy a dar prioridad, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta que aunque en ocasiones todo parece importante o urgente, que lo tengo que hacer ya inmediatamente, todo al mismo tiempo, debemos aprender a dar permiso para dejar de presionarnos y de culpabilizarnos, porque llega a pasar porque no podemos hacer todas las tareas al mismo tiempo. O porque tengo 3 cosas que hacer, no sé, tengo que bañar a mi familiar y tengo que darle medicamento y también le tengo que dar de comer. Y entonces me siento culpable si primero lo bañé y no le di de comer a su hora, o si le di de comer después de bañarlo y lo ensucié. Entonces tenemos que darnos el tiempo para saber, qué voy a hacer y no sentir esa presión y poder dar un mejor cuidado, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que todo tiene solución. Vamos a ver, ¿qué es lo principal o qué es lo más importante? Planificar los cuidados. ¿Cómo los voy a planificar? Bueno, tengo que identificar las tareas requeridas y la cantidad de horas que puedo tomarme en realizarlas. Por ejemplo, bañar a la persona, hacerle de comer, llevarla a consulta o comprar medicamentos. No sé, podemos hacer una lista. Tengo que hacer 10 cosas en un día, de 10 cosas específicas al cuidado de mi familiar, de mi paciente. Entonces, ¿a qué le voy a dar prioridad? Pues quizás le voy a dar primero su desayuno, posteriormente lo baño. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, quizás en ese horario ya le tocan medicamentos, darle sus medicamentos, y por último, no sé, llevarlo a consulta, cambiarlo de ropa, o quizás más tarde, pues ver la compra de medicamentos. ¿Qué más? Bueno, vamos a priorizar cuáles tareas son más importantes o urgentes. Sabemos que el cuidado es muy complejo, y muchas veces nos podemos desesperar o querer hacer todo al mismo tiempo. Un ejemplo que les puse, pues a lo mejor lavar las cobijas podría no ser tan urgente como realizar una curación. La curación de una herida, cambiar una gasa, ni tan importante como dar los medicamentos a la hora correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, puedo dejar para más tarde, para un espacio que tenga, el lavar las cobijas, y me voy a enfocar ¿en qué? En dar los medicamentos a la hora que es, en ver que sean los medicamentos correctos y en realizar la curación. ¿Qué más? Determinar con cuáles tareas necesita ayuda y quién podría apoyarla. Un ejemplo, si un día alguien de su familia pues viene a visitarlos, puede ayudarle un momento a cuidar a su ser querido. ¿Qué puede ser? No sé, bueno, quizás estoy cuidando a mi mamá, viene mi hermano de visita, le puedo decir esa parte que me ayude o que me la cuide un par de horas en lo que yo voy a la farmacia por medicamentos. O en lo que, no sé, yo preparo la comida, alguien que esté con ella. Muy bien, es importante tener esas redes de apoyo. Vamos a ver los cuidados inmediatos de una cirugía. Aquí quiero aclarar, una cosa son los cuidados inmediatos, que se da desde que termina la intervención, la cirugía, hasta las 72 horas. Esta parte es importante y por lo regular lo que se cuida, pues es que no haya inflamación o que esa inflamación disminuya, que no haya sangrado, el uso de antibióticos, dependiendo de cómo sea el tratamiento antes y después de la cirugía, y evitar esfuerzos físicos durante las próximas 72 horas, que es pues que no se levante, o las indicaciones directas que me dé el médico. Por lo regular, en los cuidados inmediatos, estos se manejan dentro del área hospitalaria, o bueno, con personal médico. A mi cuidador, que me va a tocar, principalmente los cuidados inmediatos, que es el tiempo que transcurre pues después de las 72 horas, regularmente pues ya cuando está en casa o ya que pasaron este proceso inflamatorio. En este tiempo, ¿qué es lo más importante? Todo es importante, pero principalmente prevenir la aparición de infecciones. Tenemos que vigilar signos y síntomas de alarma. Y para eso, ¿qué vamos a checar? Bueno, pues que no haya pus o secreción. ¿Cómo lo puedo verificar?
No necesariamente tengo que quitar gasas o cómo haya salido de la cirugía mi familiar, mi paciente. ¿Qué puedo ver? Bueno, si las gasitas con las que taparon esa herida están sucias o están muy húmedas, bueno, entonces hay una secreción que no es normal, que no haya mal olor procedente de la herida, que no tenga fiebre, escalofríos, que cuando lo toquemos o toquemos el área que está alrededor de esa herida esté caliente, que no esté enrojecida, dolor o molestias al tocarse. Si yo detecto algo, alguna de estas signos o síntomas de alarma, ¿qué debo de hacer? Obviamente, pues acudir a mi médico, ¿sí? Esta parte pues es muy importante y va a ser vital para que pues, las heridas puedan tener una buena cicatrización y todo el proceso se dé como debe de ser. ¿De acuerdo? Otra de las partes muy importantes es la movilización del paciente. ¿Qué es la movilización? Bueno, es la manipulación manual de cargas y por lo tanto la movilización manual de pacientes es responsable en muchos casos de la aparición de fatiga física, incluso de lesiones que pueden producirse de una forma inmediata o por acumulación de pequeñas lesiones aparentemente sin importancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, al decir manipulación de cargas, pues me puedo imaginar, ¿no? Una caja, algo muy pesado. Obviamente el peso acumulado, el peso que tenga nuestro familiar, nuestro paciente, nos puede causar lesiones si no sabemos cómo movernos. Es muy importante. Recuerden que para poder cuidar debemos cuidarnos. Entonces debemos ir cuidando esos pequeños detalles. Muchas veces puedo agacharme de la manera incorrecta y después me levanto y digo, oh, siento que me duele un poco a la espalda, pero no le tomamos importancia. Y esas pequeñas cosas, esas lesiones pequeñas que vamos teniendo, al final se acumulan y pueden terminar en una lesión que, bueno, me va a imposibilitar para seguir brindando el cuidado. Un ejemplo aquí, pues bueno, nunca nos debemos de agachar de la manera en la que nos muestra la primera imagen, bajando toda la espalda, sino debe de ser como si hiciéramos una sentadilla, siempre con las piernas abiertas. Aquí, obviamente, siempre que nuestro paciente tenga más de 50 kilos, es importante que no realice la movilización una sola persona, siempre pedir ayuda, que sea entre dos. Y bueno, debemos respetar, se llaman principios de mecánica corporal, que siempre que hagamos la movilización de nuestro familiar, de nuestro paciente, ¿qué debemos de hacer? Pues la espalda recta. Esa es una parte que no debemos nunca olvidar, nunca jorobarnos y nunca agacharnos de más. Las piernas siempre tienen que estar flexionadas. Si flexionamos las piernas, nos encontraremos en un ángulo en que nuestro peso no va a ser totalmente hacia la espalda y los brazos, sino todo nuestro tronco nos va a ayudar a cargar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cargar cerca del cuerpo. Nunca hacerlo de manera alejada. Entre más alejada está, el peso nos va a jalar más. Siempre lo más pegado a nuestro cuerpo que podamos. Las presas consistentes, esto es, por ejemplo, cuando un paciente no se puede mover para nada, solo se tiene que hacer el movimiento de la persona en un solo movimiento. Para eso necesitamos de 2 a 3 personas, dependiendo de la altura y el peso que tenga. Otra parte, los pies separados. Siempre deben de estar separados para crear un ángulo en que todo el peso la cargue en ambas rodillas y no solamente sea centrado el peso. ¿Qué más? La utilización de apoyos, eso es muy importante. En la imagen, si pueden ver hasta abajo donde dice utilización de apoyos, bueno, las dos personas que están intentando poner a la persona hacia su almohada, se suben a la cama, apoyan una rodilla. Eso es importante. Ver qué tengo de apoyo, no sé, de dónde agarrarme, dónde poner el pie y el contrapeso del cuerpo. Nunca cargar hacia adelante de mí. Nunca cargar el peso de más. Siempre que sea hacia mí, como si viniera hacia mí el peso porque es más fácil sostenerme. ¿De acuerdo? Bueno, aquí era específicamente lo que les decía sobre las presas consistentes. Cuando es en un solo movimiento, siempre deben de ser más de 2 personas, cargar siempre cerca del cuerpo. Y en las imágenes de abajo, bueno, si llegaran a tener alguna herramienta como es una camilla o una grúa, la pueden utilizar. En caso de que no, siempre apoyarse de otra persona. Nunca lo hagan solos para que no tengan lesiones.
Ajá. Otra parte importante, bueno, en la movilización es el baño. El baño requiere mucha movilización. Aquí, pues el baño al paciente, por lo regular, siempre se da en cama o puede ser en regadera. Cuando sea en regadera, fácil. Metemos una silla, lo sentamos y ahí es más fácil, no se me va a resbalar. Yo también voy a tener menos probabilidad de resbalarme, de sufrir una lesión. Y cuando sea en cama, si no tengo el apoyo de otra persona, bueno, tener todo el material a mi disposición, siempre tener agua tibia, ¿qué más? Esponjas, ajá, ir lavando las partes del cuerpo de arriba hacia abajo. En la primera imagen podemos ver, es la parte más fácil de lavar o la forma más fácil de lavar el cabello, ajá, teniendo un recipiente donde pueda caer el agua. Y bueno, siempre tenemos que seguir en orden. Con una esponjita con jabón vamos lavando el cuerpo, lavamos un brazo. ¿Qué hacemos después? No lo dejamos así empapado, lo enjuagamos con otra esponja que no tenga jabón y lo secamos. Una vez que esté seco, lo cubrimos con la misma toalla y vamos del otro lado. ¿Para qué? Eso nos va a evitar que nuestro paciente pues tenga frío y también que vayamos ahí a causar una hipotermia, o sea, que se vaya a enfriar demasiado, ¿de acuerdo? Y vaya a tener malestares. Esa es una parte importante en cuanto al baño. ¿Qué más? Bueno, como cuidadores siempre debemos de tener un kit muy específico, que se los pongo aquí en unas imágenes muy sencillas, que es para controlar los signos vitales. Los signos vitales, como es la respiración, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, siempre nos van a dar un tip así, algo no está bien. Ajá, si yo veo que algo está fallando ahí, no, algo está mal. ¿Qué es? Pues un baumanómetro, un estetoscopio para poder checar la presión, para poder escuchar el corazón, la respiración. Un termómetro es muy importante para saber si hay fiebre o si está demasiado frío. Las tijeras, pues siempre es importante tenerlas por si hay algún tipo de vendaje o algo que se tenga que cortar inmediatamente, de preferencia de estas que no tienen punta, ajá, que tienen una punta redondeada. Y la pluma que se ve es un glucómetro, es para checar precisamente la glucosa. Esto es importante sobre todo si la persona que está a nuestro cuidado pues es una persona diabética. Ajá. Y muy importante también pues el oxímetro. Son de las partes del kit que debemos tener así a la mano y que nos va a salvar de decir, ay, estará bien, estará mal, creo que tiene fiebre, creo que no tiene, así lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Y para todo esto que voy llevando, es muy importante pues tener una bitácora. Ajá. Puede ser una libreta, pueden tener hojas con un cierto formato. Ajá. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, no sé, puedo estar checando signos vitales, ajá, quizás en la mañana y en la noche. Ahí también me ayuda a llevar un control de qué medicamentos le tocan. Ah, bueno, quizás ya sé que los medicamentos son cada 4 horas. Ah, bueno, hago mi lista. Sí, y lo palomeo para saber si le di el medicamento, no se lo di, ajá. Quizás un rescate, no fue necesario. Aquí es, la bitácora de al lado. Bueno, en esta parte la pueden ir tomando así si van aprendiendo o si apenas están empezando a cuidar. No sé, me gustó este ejemplo porque si estoy empezando con el cuidado, puedo llevar una bitácora. ¿Qué pasó? Ah, no sé, a lo mejor empezó a respirar muy rápido, ¿no? Ah, bueno, ¿qué pensé? También es importante toda esa parte cuando empiezo a cuidar. Bueno, yo como cuidador, también aquí es la salud mental. ¿Qué pensé? ¿No? Que estaba respirando muy rápido, no sé, que algo le dolía. Y toda esa bitácora me va a ayudar. ¿Por qué? Porque después voy a saber, ah, no, respiraba muy rápido, a lo mejor porque tenía fiebre. Respiraba muy rápido, ¿por qué? Porque tenía dolor. Y ya lo puedo poner al lado. Ah, bueno, ¿qué hice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer cuando suceda todo esto? Ajá. Y bueno, en general, eso es así como los tips más rápidos que necesitamos así tener a la mano para que no me angustie y para que no me sienta que, oh, ¿qué estoy haciendo? Información. Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos y varias de las preguntas. Elena Arreola dice, 1000 gracias por la información. Nelson Reina nos comenta, mirar el entorno familiar y ponernos siempre en el lugar del paciente. Nos preguntan también que si vamos a dar el correo de los panelistas.
Entonces yo espero que sí nos autoricen compartirlos. Nos preguntan si todas estas recomendaciones van a quedar grabadas. Les mencionaba en el chat que sí. Vamos a tratar de las del día de hoy subirlas al sitio web para el día de mañana ya las tengan disponibles. Silvia Virginia Mayen dice, muchas gracias, Dios es grande. Sin ustedes no sería posible cuidar a un enfermo con cáncer. Buenísimo, gracias. Nos menciona Andrea Unzueta. Silvia Virginia dice, excelente información, gracias. Otra vez Teresa Quintana, excelente información, muchas felicitaciones a la enfermera. Lisette Paola, excelente, gracias, las 3 ponencias muy importantes, muy complacidas con todos los ponentes, Dios los bendiga. Aquí ya empezamos con unas preguntas y nos menciona Ana Argüello, ¿qué ejercicios hacer a un paciente que permanece la mayor parte del tiempo acostado? Okay, bueno, de lo más importante es ayudarlos a movilizar extremidades. ¿Para qué? Para que no se vuelvan rígidas. Entonces, lo más fácil es hacer la flexión, que es cuando flexiono, ya sea brazos o piernas, y la extensión. Ajá. Ojo, aquí es hasta donde soporte el movimiento. Es decir, si yo la quiero extender, obviamente con ayuda, pero ya siente dolor o siente incomodidad, no forzarlo hasta donde dé. Ajá. Son los ejercicios más fáciles y bueno, que pueden causar menos daño, porque el paciente también me va a ir guiando, si puedo, no puedo. Ajá. ¿Qué más? La rotación de muñecas. Ajá. Muy importante. ¿Para qué? Para no perder la flexibilidad. Rotar muñecas. Si podemos conseguir de las pelotitas antiestrés o alguna pelotita o algo suavecito, también ponérselo en las manos y que hagan este movimiento. Apretar, apretar. Ajá. Todo eso nos ayuda a no perder la movilidad de las extremidades. Obviamente en las piernas es lo mismo, la flexión, extensión, masajitos en los dedos, porque eso también les causa sensibilidad. Entonces, cuando ellos sienten, un ejemplo, si ustedes más tarde, bueno, se tocan el pie, esa sensación de caricia los va a hacer mover los dedos. Eso también los ayuda a estimularse. Ajá. Los masajes son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a la circulación. Y mientras esté circulando también bien en las extremidades, eso va a hacer que no perdamos tanta movilidad y que no se vuelva tan rígido. Acuérdense que músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, si no hay movilidad, se van haciendo pues duritos. Han sido muy excelentes todas las pláticas. Elia Espinal, buena tarde, magnífica información, muchas gracias. Excelente presentación, muy interesantes todos los temas, gracias por toda la información. Me encantó la presentación, felicidades. Interesantes los movimientos y formas de ayudar al paciente sin que el cuidador se lastime. Aquí hay felicitaciones para el Congreso, que continuemos con esta labor. Y bueno, sé que es un horario complicado, que todavía hay muchos comentarios y muchas preguntas. Aquí hay una pregunta más, pero quiero agradecerles a todas las personas que siguen conectadas, que han estado aquí desde la mañana con nosotros, que todavía hay muchísimas personas. Entonces les agradecemos su compromiso y su interés. Y quisiera preguntarles tanto a Miriam como a Alexandra, ¿qué mensaje le darían a un cuidador que en este momento nos escucha y que se sintiera agobiado en este instante, tanto emocionalmente como por la situación en general de no poder ayudar a su paciente o de querer hacer más? Y creo que esta pregunta también va un poquito enfocada, ¿cómo identifican el famoso burnout los cuidadores? Bueno, creo que voy a empezar por la segunda pregunta de cómo vemos el burnout, y le dejo a Miriam la primera parte de cómo acercarse, ¿no? A pedir ayuda y apoyo. En la parte del burnout, una parte importante, como bien decía Ana Lidia, el llevar una bitácora, eso ayuda muchísimo, porque nosotros como equipo de salud podemos ver ahí si en algún momento el cuidador faltó algún medicamento, ¿verdad? Si en dado caso el paciente está pidiendo más rescates, ¿verdad? Así es como nosotros empezamos a ver un poquito esta parte, ¿no? O sea, el cuidador dejó de poner atención a
a ciertas cosas de los medicamentos. El paciente está necesitando más medicamento. ¿Por qué? Porque tiene dolor o porque se está generando esta ansiedad, ¿no? O sea, que está somatizando el síntoma debido como a pedir ayuda en esta parte. Otra parte importante es platicar con el paciente, con el cuidador en este caso, ¿no? Y decirle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas en casa? Nosotros constantemente hacemos reuniones familiares en donde invitamos a todas las personas que están involucradas en el cuidado del paciente y entonces les pedimos y les preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo están las cosas? Invitamos muchísimo a que haya un cronograma, no solo para la aplicación del medicamento, sino que realmente los pacientes puedan tener a alguien, digamos, saber, ok, el primo puede venir todos los martes por la tarde, ¿no? Entonces el cuidador ya sabe que los martes por la tarde tiene libre para hacer cosas que guste, ¿no? Yo como hijo puedo llegar todos los sábados, ¿no? Entonces, o son 4 hijos, entonces se dividen los fines de semana para que cuiden al paciente, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo. Y la otra parte importante está esta escala que se llama SARIT. Con muchísimo gusto se los puedo dejar ahí en el chat para que lo puedan hacer. Idealmente que lo pueda aplicar un profesional en el ámbito de la salud, ¿verdad? Y esta escala pues nos va diciendo en qué nivel de desgaste está el cuidador. Nosotros también, por ejemplo, en el hospice tenemos ingreso para descanso del cuidador, ¿no? O sea, en el hecho de decir, ok, van a estar aquí una semana para que el cuidador también pueda descansar, para que pueda delegar, ¿no? El cuidado de su paciente a nosotros como institución como tal, ¿no? Entonces, tenemos cuidadores que al día siguiente amanecen y es así como, ay, perdón, me quedé dormido, no me di cuenta, pasé toda la noche, o sea, descansé, ¿no? Entonces, y se sienten un poco culpables y les decimos, no, está bien, esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea de que exista este lugar también, ¿no? Porque pues realmente el poder extender la mano al cuidador hace que el paciente también se sienta mucho mejor. Entonces, eso es un poquito como en la parte del desgaste. Y Muchas pues gracias. le dejo a Miriam la otra pregunta. Y Miriam, antes de que nos comentes, aprovechando también porque preguntan que si tiene algún costo acceder a tu hospice o cómo pueden acceder. Entonces te dejo la pregunta de cómo buscar ayuda en instituciones y justo la parte práctica, ¿no? De cómo acceder. Muchas gracias. Bueno, la primera parte que es cómo buscar ayuda, realmente lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a buscar ayuda para que su paciente sea recibido en una institución, tener toda la información médica, el diagnóstico y de preferencia toda la información de laboratorios, imágenes o cualquier examen que le hayan hecho, porque eso va a ayudar a la institución para poder saber exactamente en qué situación se encuentra el paciente. Esa es la primera. ¿Qué tan fácil es o accesible es ingresar con nosotros, por ejemplo? La verdad creo que somos bastante más accesibles que lo que pensamos, porque funcionamos mucho con el corazón más que con la cabeza, pero es importante primero tener la información física del paciente, la información médica, laboratorios, exámenes, etcétera. Posteriormente, uno de nuestros requisitos más importantes es que no me lo pueden venir a dejar y puede quedarse solo, tiene que estar acompañado siempre. Y no es porque el acompañante se va a encargar de medicarlo, moverlo, cambiarlo, bañarlo, etcétera, sino es porque realmente para el paciente es muy importante saber que hay alguien de su gente que lo ama, que está ahí con él todo el tiempo, ¿verdad? Es parte también de su cierre. Cuando este paciente parta, va a tener esa tranquilidad y el cuidador principal, obviamente, se va a quedar con algo muy especial después de, ¿verdad? La otra parte es, en estos casos, por ejemplo, ahorita con la pandemia, sí pedimos que tanto el cuidador como el paciente tengan un hisopado para nosotros estar seguros de que ambos están en negativos antes de poder recibirlos. Nuestro centro realmente desde que comenzó la pandemia ha estado sin ningún tipo de contagios y ha estado libre de COVID en todos los aspectos aún, y nuestro personal pues obviamente ya está vacunado completamente. Y luego sí, es un centro para pacientes 100% gratuito para pacientes de escasos recursos. Eso significa 100% gratuito. O sea, tenemos que tener como un informe de trabajo social donde dice que el paciente realmente es una persona sumamente pobre que no tiene ni siquiera para una aspirina. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros como fundación o como hospice también brindamos a estos pacientes cuando ya están en su fase final la parte de los trámites de funeraria, caja y traslado a su comunidad una vez que fallecen. De esa manera apoyamos mejor a la familia
porque obviamente se quedan pensando, y si muere aquí, ¿cómo hago para llevármelo? Entonces no sé si llevarlo al hospice o no, pero teniendo toda esa cobertura, pues ellos están más tranquilos y se enfocan únicamente en estar ahí para su paciente y no en pensar, necesito medicamento y no tengo dinero, necesito alimentación y no estoy yendo a trabajar por cuidarlo, y necesito, ¿qué hago si se muere? ¿Cómo hago para llevármelo desde de donde esté, verdad? Entonces nosotros, pues eso es parte fundamental del apoyo que nosotros podemos brindarle a estos pacientes de escasos recursos, o de la otra forma, pues los pacientes que pueden dar algo, dan algo y nos apoyan de alguna manera para ese día a día que nosotros en el hospice tenemos para mantenerlo, ¿verdad?